tal? Soy la periodista Rocío Galván y esto es Diálogos desde la Frontera, un programa producido por el Colegio de la Frontera Norte en Tijuana. Y en esta ocasión tenemos una invitada muy especial, la doctora Cirila Quintero. Ella es doctora en Sociología por el Colegio de México, es profesora investigadora del Colegio de la Frontera Norte, adscrita al Departamento de Estudios Sociales con sede en Matamoros y, bueno, participa en redes académicas muy importantes como el Laboratorio de Estudios del Trabajo en el norte de México. 30 años de una trayectoria profesional que se plasman en un libro del cual nos habla el día de hoy en Diálogos desde la Frontera. Doctora Cirila Quintero, pues mi primera pregunta es, este libro que está usted presentando, ¿qué le representa a una mujer que durante tantos años ha investigado el tema laboral y sobre todo en la frontera? Y algo muy interesante, ya tuve el gusto de leerlo casi todo, ¿cómo divide usted las ciudades, ¿no? ¿Cómo va? Y se da uno cuenta que son ambientes laborales totalmente diferentes, el de Tijuana a Ciudad Juárez, a Matamoros, a Nogales. Esa diferencia me parece sorprendente, ¿no? Porque uno pudiera pensar que se parecen o son iguales. Así es, bueno, este es un gran logro, es un trabajo, digamos, el resultado de 30 años de investigación en el tema laboral, y es un trabajo que yo lo había pensado desde hace tiempo, porque siempre he tenido una preocupación por las regiones, y desde la primera investigación allá por finales de los 80 me di cuenta que eran muy, muy diferentes. Aunque somos 3.500 kilómetros, de Matamoros a Tijuana somos totalmente diferentes. Entonces, en el tema laboral, pues también eran muy, muy diferentes. Entonces, empecé esto con un proyecto que me ofreció Open Society, la fundación. Me decía, es que queremos entender que cómo está la situación laboral en la frontera en este momento. Pero yo soy historiadora y dije, es que no puedes entender lo que está pasando ahorita sin lo que se pasó anteriormente para entender por qué somos tan diferentes. Y entonces me dijo, está bien, doctora, haga la investigación usted en esta parte de, digamos, como usted la quiere organizar. Y propuse que fueran 5 ciudades que me parecían muy representativas. Entonces, que es Tijuana, que es Nogales, Juárez, Piedras Negras y Matamoros. Se dan cuenta que están las grandes ciudades como Juárez y Matamoros, pero ciudad intermedia como lo que sería la parte de Matamoros, y ciudades chiquitas, fronterizas, como que parecían no ser relevantes, como Nogales o como Piedras Negras. Pero eso nos permite ver la gama de cómo está la situación laboral y cómo se construyó cada ciudad laboralmente. Ese era mi objetivo. Entonces, cómo es un gran logro, sobre todo cumplir un sueño de dar una visualización de la frontera, porque normalmente casi siempre nos concentramos en una ciudad, pero yo quería tener la visualización de toda la frontera. Entonces, es un estudio que tiene partes sociales, partes, digamos, históricas, pero también tiene un poco de reposicionar la geografía de la frontera. Esa parte me parece muy interesante. Bueno, además el libro se lo dedica usted a su padre, y en ese estudio de la historia laboral de estas 5 ciudades toma un papel muy importante el activismo y la transformación de los últimos años, porque siempre, doctora, nos comparamos laboralmente con Estados Unidos, que es su primer capítulo, ¿no? La situación de que no, en Estados Unidos pagan mejor, en Estados Unidos es por hora, es el atractivo para tanta migración. Pero usted hace una pormenorización de los factores y los detalles de estas ciudades y resulta que parece muy atractivo en algunos puntos a nivel laboral para a lo mejor el centro o el sur del país. Pero ya en el norte no. En el norte no. En el norte no. Lo que pasa es que yo quería contextualizar también la investigación. Una cosa es como país, o sea, cómo estamos ahorita. Pero también en la parte laboral no te puedes quedar solo en la frontera. Tienes que pensar en el otro lado, cómo está con el otro lado. Y además, no solo en el otro lado, sino la parte internacional. Por ejemplo, la anécdota que narro yo, por ejemplo, de cómo nos ven como las grandes transnacionales como General Motors, todo, como un tablero de ajedrez que mueve sus inversiones según les conviene. Entonces nos permite abrir a los actores, a los empresarios, todo,
es que no estoy jugando solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Entonces yo quería también contrastarnos, que decir que Estados Unidos también enfrenta muchos problemas como nosotros, porque también se les mueven plantas, también pero que no somos nosotros los mexicanos los que nos robamos los empleos, sino es toda una discusión de cómo se mueve el capital y que debemos de entenderlo para que nosotros aprendamos a jugar y beneficiar a nuestros trabajadores y no queden afectados. Entonces se entrecruzan como en redes, ¿no? Lo regional y lo internacional. Entonces, eso es lo que yo quería, precisamente. Pues lo logra, doctora, con creces. La verdad que el libro está muy interesante, pero además aquí viene algo. Esta semana, por ejemplo, en la que estamos conversando usted y yo, se dio a conocer que en Chile se estableció la semana laboral de 40 horas y entonces hicieron un mapeo a algunos medios de comunicación de cómo estaba la productividad y las horas que trabajaban los trabajadores mexicanos, los argentinos, y entonces el promedio más alto de horas trabajadas son entre México, Argentina, me parece que también Paraguay, de 46 a 48 horas. Pero aquí también viene otro factor que yo quiero que usted me comente, la calidad de la mano de obra. Y usted también lo especifica mucho en el libro. Mira, por ejemplo, ese es un factor importante. O sea, seguimos teniendo muchas plantas que requieren de muchísima jornada laboral amplia. Uh-huh. O sea, hasta de 48 horas. Uh-huh. Entonces, o sea, que van más allá de nuestras 40 horas. Cuando dicen los diputados, vamos a implementar las 40 horas, no es tan fácil. No. O sea, eso es toda una lógica, pero además yo lo que hablo que hay ciudades que están sumamente preparadas ya. Por ejemplo, imagínate lo que son 50 años de experiencia maquiladora en Juárez. Ajá. Y que tenemos los trabajadores que pueden moverse lo mismo de una actividad, digamos, la electrónica, a una actividad en la aeroespacial y ahora en las energías limpias. Por ejemplo, en Matamoros están produciéndose las aspas para los ventiladores de la energía limpia de otros países. Entonces, son una capacidad que se tiene, pero sin embargo los salarios no han aumentado. No corresponden. Corresponden, y yo hago un balance más o menos de cómo se han incrementado en dólares y seguimos, a pesar de los aumentos que se dieron en esta administración, seguimos una gran diferencia entre lo que se paga allá y lo que se paga aquí. No estoy diciendo que deberíamos de pagar aquí lo mismo que en Estados Unidos porque son condiciones diferentes, pero sí que se reconozca ese talento y ese trabajo que se tiene aquí, y si las transnacionales pueden pagarle más a los trabajadores, pues que se le pague más para que ellos también, los que están produciendo estos aparatos tan sofisticados y todo, también sus casas reciban esos beneficios. Entonces es una reflexión que yo hago. Y la otra cosa que decías hace un momento, yo quería ver, los sindicatos los he estudiado muchísimo yo. Claro, pero los conozco muy bien. Pero yo digo ¿qué otros factores permiten que los trabajadores también busquen sus beneficios, busquen sus mejores condiciones? Lo encontré en el activismo, un trabajo muy, muy, muy local, pero que conocen las problemáticas de entrada. Y por supuesto los mismos trabajadores, ¿quién mejor que ellos para expresar las situaciones que enfrentan y cómo desearían ellos que se les pagara? El salario es muy importante, pero también que se les trate mejor en las plantas. Sí, eso es muy importante. Doctora, vamos a tener que hacer una pausa, pero este tema da para mucho, así es que vamos a regresar con usted. Perfecto. ¿Ya conoces la librería del Coler? En la librería virtual del Coler puedes encontrar un acervo de libros sobre temas de migración, cultura, sociedad, política, medio ambiente y mucho más. Ingresa desde cualquier dispositivo a librería.coler.mx.
Elige tu libro, haz clic en comprar impreso o digital, elige la cantidad de libros que quieres comprar y da clic en realizar pedido. No olvides hacer tu registro de datos personales. Dentro de 10 a 15 días hábiles tendrás los libros impresos en tus manos. ¡Y listo! ¡Así de fácil! Bueno, seguimos conversando con la doctora Cirila Quintero y este libro que pues la verdad yo ya le decía, ya casi lo terminé de leer y está muy ¿cómo pudiera decirle? En estas páginas usted sintetiza muchas cosas muy importantes para el movimiento laboral de estas 5 ciudades y en general de la frontera. Aquí viene esta parte del activismo y la resiliencia, que uno piensa, siempre cuando se hablaba de maquiladoras o se piensa en maquiladoras, inmediatamente, ¿cuál es la figura que sale? Explotación. y hay avances también, doctora, usted los especifica muy bien en el libro. Sí, mira, yo quería es un libro muy también cualitativo que le da la voz a los actores. Es decir, en ella se encuentra la voz de los empresarios, se encuentra la voz de los trabajadores, pero también de muchos activistas que han hecho trabajo hormiguita en las distintas localidades, que creen que a través, y en eso totalmente yo me identifico, a través de la organización desde abajo, desde las bases, desde los mismos trabajadores, se puede fortalecer la organización de los trabajadores y su mejoramiento, porque es, digamos que lo más genuino. Porque tú puedes de pronto decir, como la nueva ley federal de trabajo dice, que se organicen sindicatos. Ok, pero si no hay un trabajo de base, es muy difícil que tengan una vida y realmente, porque no tienen los propósitos claros. Y este libro recupera cómo en cada ciudad han habido actores que, a pesar de toda esta explotación que se dice que existe en la maquiladora, han ido avanzando en la capacitación o digamos, o el conocimiento de los derechos de los trabajadores. Entonces, decir de pronto que los trabajadores también no tienen ningún conocimiento de su explotación, yo creo que el libro lo desmiente. Lo desmiente porque totalmente. Sabe, por ejemplo, que hay trabajadores que conocen sus derechos y lo que yo creo que les hace falta es que a veces están separados, pero en el momento que se integren, que realmente dicen, tus problemas son los míos y los míos y los míos, puede haber un movimiento que realmente pues se inicie y sea reconocido como que realmente hay que volver la mirada a los trabajadores. Algo está pasando. Porque, por ejemplo, en el movimiento de Matamoros que narró aquí, no era solo que quisieran su bono, no era solo que quisieran su pago mayor del salario, sino lo que ellos querían, trátame bien al interior de la empresa. Ajá, lo que se llama, y que es un cliché, ¿verdad?, el salario emocional, pero que bueno, es muy importante. Doctora, también en su libro usted le da voz y trae a la memoria a muchos héroes que de alguna manera, digo, les llamo héroes porque la verdad sí se la aventaron dura en los 80s y un poquito más acá, héroes anónimos que fueron líderes, que encabezaron movimientos para mejorar las condiciones de los trabajadores y que, bueno, un poquito se pierden en la memoria porque lo lograron, pero bueno, ya su labor ahí está, ¿no? Sí, yo hablo, por ejemplo, de varios liderazgos que han sido importantes y que se han seguido a través del tiempo. Por ejemplo, de Tijuana hablo de Jaime Cota, que empezó con Solidep de México, que estuvo junto con Carmen Valadez, y también de cómo hasta ahora, recientemente acabo de leer la noticia que se abrió la Casa Obrera en Tijuana, que también está él participando. Entonces, para mí como que es una continuación de esta lucha. Pero también hablo de otros luchadores jóvenes, por ejemplo, en Juárez hay un luchador joven que pertenece a un movimiento, digamos, también de trabajadores, que empieza a hacer, ¿cómo surge? Porque fue hijo de obrera. Y se dio cuenta de todas las luchas que estaban confrontando. Hablo del líder, digamos, de Matamoros, que es un líder, digamos, que fue obrero y se convirtió en líder. Pero también hay algo muy importante. Hablo de mujeres lideresas, que en pocas veces se habla de ella. Por ejemplo, en Tijuana encuentro una mujer del sindicato oficial, como le llaman, que es de la CROC, que es Sol Merino, que es una nueva forma de decir,
yo ya no solo quería participar como en cargos sin relevancia, yo quiero como una participar. ficha. Ajá, yo quiero participar más y ha hecho un programa social muy interesante. Hablo también de otras mujeres como Julia Quiñones en Piedras Negras, que tiene una trayectoria de 40 años de activismo. Tan importante es que previve ella y la maquiladora no pudo desarrollarse en esta ciudad. Y hablo de la licenciada Susana Prieto, que ha sido últimamente muy, muy, muy importante, que ella considera que se puede haber un mejoramiento laboral, pero solo a través de las leyes. Entonces, lo que habría que decirle, y lo que le cuestiono mucho es que dentro de la práctica, no solo las leyes, sino también la organización y muchos otros factores, la misma cultura laboral, la que puede permitir de que realmente se cumplen los derechos, porque muchas veces tenemos las mejores leyes, pero si no las aplican, si no las aplican, y aparte casi siempre hay un desconocimiento. Exactamente. Entonces, exactamente cómo le hacen los trabajadores, dicen, pues no estoy de acuerdo con esto, pero no saben cómo defenderse. Entonces, creo que es un lenguaje muy importante. Y bueno, cuando usted inicia esta historia que se plasma en el libro a la fecha, ¿qué cambios ha visto usted, doctora? Yo sobre todo lo que he encontrado, uno de los hallazgos que hizo la investigación es que de un mundo laboral muy masculinizado, en donde eran los líderes sindicales los que hablaban, en donde eran sobre todo los activistas hombres, también las mujeres han tomado un papel muy relevante. Ese es un factor muy, muy importante para mí, mujeres activistas, mujeres sindicalistas, que también replantean muchas cosas. Como yo he dicho, los lugares en la política, en la sociedad, los han ganado las propias mujeres, nadie nos los ha dado. O sea, en esa parte no han sido regalados. No han sido regalados. La otro punto que yo encuentro también es cómo hay empresarios que son muy abiertos al tiempo. O sea, que si hay que certificarnos, si hay que hacer esto, lo hacemos. Los de Tijuana. Los de Tijuana, por ejemplo, yo les preguntaba, bueno, vienen todos los sindicatos, ¿qué vamos a hacer? Si es necesario y los trabajadores se quieren sindicalizar, adelante. Pero hay empresarios que son muy tradicionales, que el choque entre la cultura del obrero y el empresario, y como que no se cede que estamos en una etapa de conciliación. Entonces, las diferenciaciones que hay y también el tipo de industria, la gran industria, por ejemplo, en Juárez y en Tijuana, y una industria que se mantiene más estable, por ejemplo, en Matamoros. Entonces, estas diferenciaciones industriales y laborales creo que son parte de algunas cosas que encuentro en el libro. Y que se han transformado. Doctora, voy a hacer una pregunta y yo creo que la vamos a dejar en el aire para cuando regresemos del corte. En ese sentido, no sé, ahora sí que voy a ser como abogado del diablo, ¿hay más justicia laboral ahora que cuando se inició este crecimiento, esta expansión de la industria maquiladora? ¿Cree usted que en estos momentos que estamos viviendo, estamos hablando del año 2023, en donde usted nos brinda este material tan rico, hay más justicia laboral que cuando inició todo el crecimiento de la industria maquiladora? Yo creo que la vamos a dejar en el aire porque no nos da tiempo. Vamos a hacer otra pausa y regresamos con la doctora Cirila Quintero.
Doctora, pues nos quedamos con una pregunta pendiente. ¿Hay más justicia laboral ahora que hace 30 años o cómo la ubica? Digamos que hay más recursos para implantar la justicia laboral a que haya más justicia. O sea, sí hay más elementos a los que los trabajadores pueden recurrir para defenderse. Pero el gran problema es, lo comentábamos hace un momento, los trabajadores no siempre tienen toda la información necesaria. Por ejemplo, la reciente ley habla de que puedes elegir el sindicato que quieras, puedes elegir a tu líder y puedes ratificar tu contrato colectivo. Entonces, el punto es que el trabajador no entiende la magnitud. Por ejemplo, ¿qué es lo que tiene que hacer para registrar su sindicato? Pon que ya entiende, pero los trámites a seguir son todos electrónicamente y muchos en la plataforma, muchos trabajadores no lo conocen. No. Y entonces, eso es lo que de pronto los trabajadores se desaniman en esa parte de cómo hacerlo. Pero la otra parte, que es el problema que tenemos a nivel nacional, que es la legitimación de contratos. Se dice que solo como el 2 o el 3% de todos los contratos que existen se han legitimado. Pero ¿cuál es el problema? De que también tenían que subir todo a plataforma. Y yo pienso en un sindicato, por ejemplo, que es de plomeros o cualquier cosa. Súbete a la red, métete a la red. Entonces, como que no tienen la información suficiente. Y también, por ejemplo, hay una parte de quejas internacionales del Tratado de Libre Comercio, pero necesitas tener el apoyo de alguien que conozca para que llegues a esas esferas. Entonces, yo creo que sí hay muchos elementos para impartir justicia laboral, pero creo que los trabajadores todavía les falta mucha información y lo que han logrado han sido, primero, por la experiencia que ellos mismos tienen en su lucha y segundo, por sus aliados. Por gente que puede ser por sindicalistas, por activistas, organizaciones internacionales que los apoyen. Entonces, sí hay más elementos para la justicia, pero creo que todavía no podemos decir que hay mucha justicia laboral, porque todavía siguen existiendo casos que dices, ¿cómo? Ya estamos en el año 2023 y pasan esto. Un caso muy rápido. En Matamoros se acaba de ir una planta que dejó a 600 trabajadores sin trabajo. Había trabajado en turnos de la tarde, llegó en de la mañana y la planta estaba cerrada. Había desaparecido. Exacto. Las empresas gaviotonas. Y nosotros los conocíamos eso en los 80s, en los 70. Dice, ¿cómo es posible? Ahorita están tratando, las estrategias son iguales. Apropiarse de lo que dejó la empresa para poder indemnizar a 600 trabajadores. Por supuesto que no va a alcanzar. No. Pero el líder decía, vamos a recurrir a los tribunales internacionales. Y yo me pregunto, ¿sabrá cómo hacerlo? Cuando se está privilegiando la libertad de asociación, pero no han hablado de qué hacemos si se van las plantas. Entonces, sí hemos hecho avances, pero también en la parte laboral todavía hay muchas cosas por hacer. Y una de las situaciones principal es que yo digo que la cuestión laboral se mantiene de manera local, de manera estatal. Por ejemplo, la industria es a nivel internacional, la cadena global del valor. Pero yo no he escuchado la cadena laboral de la defensa. Entonces seguimos defendiéndonos como mexicanos, seguimos defendiendo Estados Unidos, todo, pero no nos damos cuenta que somos un grupo laboral, una clase que enfrentamos mismas problemáticas y que pudiéramos organizarnos de manera mejor para poder negociar y conciliar con las empresas. No se trata de la confrontación, sino de cómo tú estás bateando a nivel internacional, pero yo, tu trabajador, también estoy viviendo con una calidad de vida digna. Sí, totalmente. Y esto que nos cuenta, que es sorprendente, o sea, porque aquí pasaba muy seguido. Ay, ya desapareció tal empresa y dejó a tantos trabajadores, pero ahorita, en este momento, sí es muy complicado. La empresa tenía 40 años en la localidad, yo empecé a hacer entrevistas. La trabajadora había ido a su turno que salían creo que a las 5 de la mañana. Todo. Se presentó al turno de las 6 de la mañana y la planta estaba cerrada. Entonces, imagínate mujeres trabajadoras, porque la mayoría de Matamoros sigue siendo mujeres, a diferencia de otras localidades, llegan y mujeres de 30 años trabajando y encuentran su espacio laboral cerrado.
debería de ver los rostros desencajados, Pues que sí, ya me dices, lo imagino. ¿cómo puede ser posible? Por supuesto que el gobernador ha dicho que todo se va a solucionar, que todo. Y yo que conozco la cuestión laboral dije, Sabe que hay mucha demagogia en todo eso, porque como usted dice, pues ¿cómo le van a hacer? ¿cómo le van a hacer? Si se va y además dices tú, vas a impugnar a tribunales internacionales, perfecto, pero yo no conozco cómo lo vas a hacer el camino, porque sabemos cómo se puede defender un sindicato independiente, pero no cómo nos defendemos de cuando te cierran la planta, porque ellas mismas dicen las versiones que esa misma planta cerró 2 plantas en Estados Unidos. O sea que ya es una práctica establecida por... Sí. Y lo hacen porque saben que lo pueden hacer Claro, y que van a no ser hay impunes. sanción, y que no hay sanciones. Entonces yo te digo, la justicia va acompañada de buenas leyes, que hay y las tenemos, pero también de un seguimiento y sobre todo de una capacitación y difusión del trabajo que haces tú, difundir los materiales, pero en lenguajes apropiados para los trabajadores y que los trabajadores realmente puedan entender qué está pasando. Por ejemplo, lo otro rápido, legitiman contrato. Ya legitimaron su contrato. Y algunos dijeron, no, yo no quiero eso, pero sí quiero que siga el contrato. No. Entonces, esas son las cosas que habría que definir para que no haya vacíos que permitan que los trabajadores, en vez de estar mejor, estén peor. Claro, vivimos otros tiempos. Yo recuerdo mucho aquello de los contratos colectivos que según el aumento al salario mínimo se hacía también la negociación del contrato colectivo y era una bicoca lo que les aumentaban a los trabajadores. Exactamente. El conocimiento, ya por último, doctora, porque ya se nos va a agotar el tiempo, de los derechos de los trabajadores sí se ha superado. Sí, los trabajadores tienen más conocimiento de sus derechos. Yo creo que sí. Yo creo que los trabajadores no deberíamos de menospreciarlos. Pensamos que no entienden. Una cosa es que no entienden todos los trámites democráticos, burocráticos que hay, y la otra cosa es que no sepan cómo defenderse. Yo creo que un trabajador en estas alturas sabe que tiene derechos y que no puede dejarse. Entonces, y sabe cómo puede defenderse. Entonces, yo creo que pensar que los trabajadores no saben cómo defenderse, o sea, también menospreciamos la inteligencia de los trabajadores. Los trabajadores, el día que quieran, van a protestar y se van a unir y van a buscar ellos mismos un mundo mejor. Es como yo digo al principio del libro, son luchas diarias que ellos libran. Son luchas diarias que ellos viven. Doctora, pues este libro está a disposición en las librerías. Estamos en esta parte de la difusión, todavía lo estamos organizando, pero esta es la primera... entrevista es la para primicia presentar el libro. para sí, Diálogos como de mi la casa, Frontera. digamos, como mi casa, digamos, de descripción. Pues muchas felicidades. La verdad es que es un libro que vale la pena darse una vuelta por este libro. Está muy bien hecho y son 30 años de trabajo de esta investigadora. Gracias a la doctora Cirila Quintero y gracias a usted por su atención a Diálogos desde la Frontera. Por supuesto, muchísimas gracias al equipo que hace posible este programa. Usted no los ve, pero aquí están Stephanie Gutiérrez, está Oscar, está Fabiana Ayala pues muchas gracias por todo. Nos vemos en la próxima.